la ley que tiene California para las enfermeras. Por ley, por ejemplo, en UCI, una enfermera máximo atiende 2 pacientes. En lo que es el caso de medicina general, en una enfermera máximo 5 pacientes. En el caso de las emergencias, una enfermera, 4 pacientes máximo. Ahora, ¿por qué para ellos, para Estados Unidos, porque es importante que una enfermera en UCI solo cuide 2 pacientes, que en medicina una enfermera cuide 5 pacientes y que en emergencia una enfermera máximo 4 pacientes? ¿Por qué? Porque cuando se descuida uno de estos parámetros y usted le aumenta a esa enfermera un paciente más, se dice que se aumenta a un 7% el riesgo de mortalidad en un paciente. Hemos querido tratar la historia de enfermería tanto a nivel internacional como surge y traerlo a la actualidad a nivel nacional, cómo se ha desarrollado aquí. Y por ellos he invitado a estas panelistas que están capacitadas en el área y que tienen mucho que ofrecer, no solamente a través del conocimiento, sino también a través de su talento, ya que son personas que se caracterizan por su juventud. Y entre ellas tenemos a la distinguida Solís, que es una de las panelistas que estará compartiendo con nosotros tema de interés. Tenemos a la distinguida Helen, que también tiene bastante que ofrecer, al igual que Fátima. Y quisiera, dentro de los puntos a tratar, que podamos hablar un poco de la historia de enfermería. ¿Cómo surge, Fátima, la enfermería? Bueno, se podría decir que la enfermería surge antes de Cristo, porque anteriormente iniciaban con los cuidados en el hogar, de pocos recursos. Entonces, tomando en cuenta esa parte, fue evolucionando. Ahí después llegó lo que era la época cristiana, que fue encargada ya de las monjas y padres. Estaba siempre al cuidado, los servicios, era como servirle al Señor, era una forma de brindar amor al prójimo, era una forma de brindarle esas facilidades. Llegó una época después de esa, que era la época de la Reforma, en ese entonces, que se le denominaba la época oscura de la enfermería. Ahí fue decayendo, entraron en sí esos servicios del cuidado del prójimo a las personas, o vamos a decir a las mujeres de la calle, leventes, y de ahí surge entonces lo que fue ya la época del modernismo y también el que entró lo que fue Florencia Nightingale, que fue a la guerra de Crimea. Ella se caracterizó por aislar a los soldados que estaban más contaminados. Igual también se caracterizó por darle vueltas a nivel nocturno, pero se caracterizaba en sí por su vestimenta y la lámpara. Ella llevaba una lámpara para distinguirse de estas personas que hacían iniquidades en horarios nocturnos. O sea, ella decía, con esta lámpara yo soy una enfermera o voy a hacer el cuidado, voy a brindar un cuidado para que no se equivocaran estas personas. De ahí podemos ver cómo también ha evolucionado lo que es el uniforme y ciertos elementos específicos de la enfermería, como es la cofia, que actualmente decimos de que estamos retrocediendo. Sí, podemos ver en la actualidad, estamos en la época oscura a nivel profesional. En esta época, entonces, podemos decir que va a haber posiblemente un avance futuro. Entonces, vemos ahí también que después que surge esta forma de vestimenta, de cómo Florencia clasificó lo que era la enfermería y cómo ella podía disminuir las enfermedades infectocontagiosas, y también con la iluminación, esa forma de ventilar el ambiente, que eso influía bastante. Ella redactó unos diarios, se podrían decir. Eran diarios donde las demás, o sea, era una forma de ella comunicarse con sus familiares, de ella decir, hice
vamos a poner, aislé a X paciente o aislé a esta persona y me lavé las manos de tal manera y pude reducir en un X%, ahí entraría lo que era ya la estadística, era una forma de ella llevar un control de cómo se contaminaban, de cómo se complicaban esos pacientes. Después de eso surgieron más enfermeras, como era Piplao, en este caso era ella de Estados Unidos. Pero tomando en cuenta que la enfermería inició en el continente europeo, su mayor versión, que si vemos actualmente, las enfermeras, la mayoría se está trasladando a Europa. Pero vemos que los... como la cuna del desarrollo de la enfermería exactamente, desde ahí, exactamente. No solamente de moderna, sino desde antaños, porque ahí es que inicia el conocimiento con Aristóteles y compañía. Punto exacto. Hay un punto bien interesante que tú tocaste, que pudieran también las demás expositoras poder participar. Y es que la enfermería, como tú vas desarrollando, que incluso data su historia de inicio o comienzos, mucho antes de Cristo. Hay personas que tienen el desconocimiento, no saben y quizá no han detallado mucho sobre esa parte y piensan que la enfermería empieza a través de la promotora más conocida, que es Florencia. Pero hay un dato y de acuerdo a la información que nos ha suministrado, vemos que era como destacada o iniciada por personas que entendían que era una labor de bienestar al prójimo. Exacto. Y estaban dando cuidado. Correcto. Entonces, a diferencia de otros, se destacaban esas personas con ofrecer ayudas humanitarias, pudiéramos decir. Entonces, concerniente a eso también, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han manejado, distinguida Solís, y a las tantas comunicaciones que usted ha identificado concerniente a este tema, ¿qué también podemos ver o qué aspecto en el desarrollo o la historia de enfermería a nivel internacional? Bien, continuando con el mismo orden de Florencia Nightingale. A partir de la época de Florencia Nightingale, que fue considerada como la enfermería moderna, se entendió que ahí se destapó una caja de Pandora en donde las enfermeras se empoderaron, en donde las enfermeras pudieron, además de dar un servicio de calidad, también prepararse en otras áreas. Vemos que nuestra precursora Florencia Nightingale, además de ser enfermera, era matemática y era estadística. Entonces, por ende, hoy en la actualidad, muchas de las enfermeras y de nosotros, ¿verdad?, que estamos en la actualidad, nos consideramos ser todólogo. Aún así, no es que estamos inventando de aquello que desconocemos, sino que cada día vamos capacitándonos más. Y entiendo que, bueno, eso fue una puerta importante que se abrió, en donde se le abrió paso a cada uno de los que hoy en día estamos representando la enfermería en República Dominicana y en otros países. Correcto, y si incluso con esos datos también suministrados, que vemos que la misma precursora, o una de ellas, porque como la mencionó la distinguida Fátima, hay más involucradas, pero ella misma, aparte de ser destacada por su labor de enfermería y ser también considerada como la madre, también lleva otros títulos que pudiéramos decir, o otras carreras que ella desempeñaba, y eso nos dice que todavía, aún ella destacándose a ese oficio por vocación, tenía cosas más o cualidades extras que podían ser también de bienestar al país o a la nación a la cual ella servía, pero decidía hacer ese trabajo que para ese entonces no era considerado ni siquiera una carrera, Helen, sino un bienestar y algo que no todo el mundo estaba de acuerdo a hacer. Y oiga cómo la estimada Fátima incluso detalla cómo ella empezaba a hacer las clasificaciones de los pacientes contaminados por X o Y razón. Y ahí entonces vemos también cómo a través de su conocimiento puede aplicar cosas que vienen a ser descubiertos muchos años más adelante. Así es. De lo que son las clasificaciones de acuerdo a las patologías. Y cómo dentro del conocimiento que tenían a mano y las herramientas, ella podía darle una atención de calidad. Y no solamente también basándonos en esos pequeños detalles. El mismo detalle que usted menciona concerniente al uso de la lámpara, ya que se desenvolvía algunas veces en la función en horario nocturno y llevaba una lámpara para señalar. Así mismo, por eso se le llama la dama de lámpara. Exacto, para señalar que no era un oficio oculto o muy poco o muy bajo ante la sociedad. Lo que llamarían algunas personas
como las mujeres de la vida alegre, ¿verdad? Exactamente. Exacto, por eso me gustó destacar este pequeño detalle, porque la lámpara representa luz, representa transparencia. Y ella con hacer ese acto dice que todo el mundo sepa que es la enfermera que está de camino a dar un servicio a los soldados que están necesitados, que hayan abatido. ¿Qué tú puedes ver entonces a través de ese mismo desarrollo, cómo continuó evolucionando la enfermería? Bueno, tomando en cuenta ese punto, ya tomando las clasificaciones y estadísticas, vemos que también ella pudo identificar que habían necesidades reales de autorrealización en cierto punto. No lo describía per se, pero ella decía que las personas necesitaban comunicarse. Si vemos aquí entra la enfermera Pipla, que es estadounidense, ella se especializó en salud mental. Entonces, esto es un rango, vamos a decir que es un plus, porque todos necesitamos salud mental en esta parte y le damos poca importancia. Entonces, al ver esta enfermera dando unos cuidados holísticos, humanizados a esas personas, dándole confort, y pudo identificar que la falta de comunicación o de expresión de algún dolor, ya sea una comunicación verbal o no verbal que tengan esas personas, ahí pudo fungir como la necesidad de comunicación. También después de esta surge Virginia Anderson con las 14 necesidades básicas, que es sobre la alimentación y demás. Ella lo clasifica para que así se nos haga más cómodo el cuidado al humano, al paciente. Después de esta surgen otras enfermeras, como está Calipsa Roy, que se encargaba en ese entonces del entorno. Ella creó una teoría y todas estas enfermeras que fueron específicas crearon una teoría que actualmente nos están exigiendo y que nosotras como enfermeras nos estamos rehusando. O sea, es decir, que esas propulsoras que usted menciona estaban adelantadas, pero muy adelantadas a la época, porque justamente, y vamos a seguir avanzando en eso de las diferentes especialidades, que pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Que en ese entonces no eran conocidas ni siquiera como especialidades, sino que de acuerdo a la observación de ellas y al transcurso de las evoluciones, ellas se adelantan al tiempo de incluso del mercado, pudiéramos decir así, y hacen cosas extras, aunque no sean de una u otra forma solicitadas, pero veían la necesidad. Exactamente. Y es una de las cosas claras y claves que caracteriza a una enfermera, distinguida Helen, porque las enfermeras, aparte de ser promotoras de la salud, aparte de ofrecer otros servicios, siempre son observadoras. Así es. Y siempre lo hacen con un punto a favor del bienestar del paciente o de los pacientes y hasta de los familiares. Y justamente me gustaría también, distinguida Solís, que usted detalle sobre la continua evolución que ha tenido enfermería. Bien, en la edad antigua ya conocemos, ¿verdad?, que los curanderos o las monjas era quienes daban auxilio a esos enfermos, y las madres o las personas mayores en ese entonces era quienes auxiliaban a sus familiares, a los vecinos o amigos. Entendemos que en esa época se le tenía mucha confianza a esas personas mayores, a los párrocos, a las monjas, a los padres, los curanderos. Se entendía que las enfermedades venían por un castigo de Dios y por ende ellos procedían a curar de esa misma forma. Con esos tipos de personajes religiosos. Así es. Entonces, entendiendo de que yo me enfermé porque el Señor me mandó un castigo, entonces ellos hacían lo mismo. Ellos hacían rituales para poder sanar o curar esa dolencia de un paciente. En el caso de los padres, ellos oraban, ¿verdad? En caso de las monjas también pedían por piedad por esos pacientes. Y luego, bueno, todo fue evolucionando ya en la edad moderna, que ya existía Florencia Nightingale, pero en la actualidad vemos que ya todo cambia y evoluciona de manera, quizás la vemos lenta, pero fue rápida. Si nos ponemos a pensar de exigir una salud a un paciente por oraciones o por curanderos, a irnos a la parte científica, correcto, en donde caemos nosotros, que tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar y conocer el por qué yo voy a administrar un medicamento, qué efecto va a realizar ese medicamento en el paciente.
y por qué estamos administrando ese medicamento. Entonces, todas esas preguntas surgen ahora en la actualidad y la enfermera tienen que ir a la vanguardia con estos cambios. Y lo están. Así es. Están porque si inclusive hablamos de esas promotoras que, como decíamos anteriormente, se trasladaron mucho tiempo más adelante que su época y decidieron dar ese plus, como decía la estimada, y poder avanzar a las necesidades que presenta una persona, porque de acuerdo a los avances científicos, y es ahí, como usted detallaba, que la enfermería se destaca por aprobar cosas que dan resultados. Así es. Y por aplicar cosas que ya son aprobadas. No es que mira que a mí tal mata me hizo tal o cual beneficio, no, sino que son cosas que están aprobadas científicamente bajo los 4 puntos del método científico. Y ya por más veces que usted lo haga lo mismo, va a dar el mismo resultado porque es algo que está aprobado. No es algo que vamos a ver qué pasa, como en el caso de aquellas personas que ustedes mencionaban, que le atribuían ese tipo de oficio, porque las personas en su poco conocimiento o en su ignorancia de esa información entendía que las enfermedades eran producto de Dios y no que pueden haber fallas normales que puede presentar un cuerpo y que necesita la asistencia de un especialista, y damos gracias de que hemos podido conquistar estos avances, porque imagínense la población en este entonces sin profesionales de la salud que puedan ofrecerle un servicio aprobado, bueno y válido. ¿Cómo estaríamos hoy, Helen, si no tuviéramos ese avance? No, sin ese avance no creo que estuviéramos en este preciso momento de la historia de enfermería. Por eso se ha manifestado el deseo de que una enfermera se especialice. Correcto. Y cómo nace la necesidad de que una enfermera se especialice por la necesidad de las enfermedades y de aquellos puntos que una enfermera que está en pediatría no puede pasar a medicina interna a tratar de un lado para otro una enfermedad a otro paciente. Asimismo, se caracteriza la evaluación de un paciente infectado de otro. No lo podemos a juntar en la misma habitación. Cuando hablamos de especializarnos, como dijo la compañera, estamos hablando de la salud mental, de la salud de pediatría, de la salud del adulto mayor, de la salud familiar y comunitaria, entre otras. Son muchas, pero estas son una de las que más se destacan a nivel que una enfermera se quiere especializar. Es una especialidad que más le llaman la atención a ellas, pero en este tiempo, adentrándonos ya en lo que son las especialidades, tenemos muchas dificultades. Estamos entusiasmadas, pero tenemos mucha trabo en el camino, claro que sí. Entonces, sí, justamente en base a la misma evolución, queremos detallar cómo ha entrado o cómo ha ido progresando exactamente la República Dominicana en el ámbito de enfermería, porque escuchamos de Florence, pero decimos ella estaba allá. Entonces nos preguntamos, ¿y qué de República Dominicana? Tomando en cuenta esta parte, que el avance vino de manera en el continente europeo, también en el continente americano, con la primera intervención de América, se establecieron aquí y llegaron enfermeras, o vamos a decir, personas que se encargaban del cuidado. Dentro de estas, ahí se pudo establecer ciertas enfermeras, como fue Corina Bess, exactamente, esa fue una de las primeras en República Dominicana, igual Angelina Brito. Ellas fueron 2 enfermeras capacitadas desde la escuela de señoritas, y aquí ellas también evaluaron la necesidad de las personas de esta ciudad, o vamos a decir de este país. Aquí ellas se dividieron entre Puerto Plata y se quedó una aquí. Ahí pudieron estructurar lo que era el Ministerio de Salud Pública y también evaluaron la necesidad de capacitarse, tomando en cuenta que la enfermería para ese entonces no era una profesión per se, sino que se inició, la primera escuela fue la UAS, y ellas salían con la profesionalización de, vamos a decir, de maestra o facilitadora o docente en este caso. Esa era la certificación que le entregaban en ese entonces. Entonces, ellas hacían, vamos a decir, un técnico o una especialidad en camatrona, que en este caso actualmente se llama ginecología y obstetricia. Okay. Ya usted ve cómo vamos evolucionando. Sí, o sea, hacen el nombre. Exactamente. Ellas se encargaban de camatronas porque ayudaban a las parturientas a dar a luz
y ahí identificaban cómo se desangraban. Después de eso, fueron capacitando más enfermeras y también se distribuyeron en diferentes escuelas. Dentro de este estaba la Cruz Roja, también en los mismos hospitales impartían docencia, era de una manera voluntariada. Y así fueron especializándose y fueron clasificando las enfermedades. Ahí iniciaron lo que fue las necesidades reales y potenciales, vieron necesidades reales, en este caso, de las personas, de la autorrealización, de las necesidades básicas, como era la alimentación y demás. Y así fueron evolucionando en esta parte. Que si vamos ahora a la actualidad, tomando en cuenta esta parte, vemos que estamos aplicando el proceso de atención de enfermería. Entonces, ¿cómo aplicamos el proceso de atención de enfermería? Son con todas esas teorías anteriores y esos conocimientos. Entonces, debemos de saber o conocer el pasado para vivir el presente y trabajar en nuestro futuro. Y creo que ahí entra la parte que el que no conoce su historia está obligado o condenado a repetirla. Porque si vemos cómo esa precursora, ¿verdad?, mencionada ya, llega y ve el déficit y entonces vemos el desarrollo a través de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde incluso a ese tipo de enfermeras le llamaban comadrona o parturientas en ese caso, y ellas en este entonces serían una especialista ginecólogas. Entonces nosotros vemos desde aquel entonces cómo ha venido surgiendo el desarrollo y cómo ha sido menester la necesidad de la enfermería a nivel nacional e internacional. ¿Verdad, Sol? Así es, realmente la necesidad o la enfermería surge por la necesidad del pueblo. O sea, de no haber una necesidad de salud, de no haber una necesidad en la guerra de Crimea, por ejemplo, Florencia Nightingale no ejerce la enfermería y mucho menos se identifica como tal. Que cabe destacar referente a la lámpara, como la dama de la lámpara, que ya es reconocida como la dama de la lámpara, se identifica también la cofia que la compañera mencionó. La cofia identificaba quiénes eran enfermeras en ese entonces también. O sea, toda aquella mujer que poseía su cofia, que es el gorrito que se utiliza actualmente para que puedan entender algunos, era el distintivo. Eso decía, bueno, ella no es de la vida alegre, ella es una enfermera que va a atender a los caídos por la guerra. Y quizás al verla ya tenía hasta otro nivel de respeto. Exacto. El hombre, me imagino yo, que le podía quizás pitar y decir, no, esa es la que cura o la que sana en ese entonces, sí. Y mejor si tenía que protegerla, la protegía. Así es. Como está la cofia, ha ido evolucionando. Exacto, porque dependiendo de la profesión y de los niveles que tú tengas de maestría, debe cambiar tu cofia, sí, debe cambiar las líneas también de la cofia y dependiendo de la universidad. Y eran más grandes, ¿eh? Sí. Antes era un gorro completo. Y muchas enfermeras agradecen que porque en el caso de los hombres, nosotros los hombres no usamos copia. Y las mujeres aplauden eso de que los hombres no la usan, pero se ven mal en muchas de ellas en usarla. Damos gracias a esa evolución, porque si no hubiese evolucionado, sería una lámpara en la cabeza prácticamente. Claro está, porque si era un gorro completo, casi nada más había que ponerle un bombillo. Iban a decir, ahí viene la de la lámpara.